en este instante que pueda ser Iván Archibaldo. Podría ser Iván Archibaldo, podría ser Alfredo, podría ser algún otro pariente cercano, no lo sabemos hasta el momento. ¿Qué influencia, qué incidencia tiene Iván Archibaldo Guzmán Salazar en la estructura de los Chapitos? Total, él es el jefe, él es el que manda en la facción de los Chapitos. Se supone que él y Alfredo Guzmán, su hermano directo, son los que mandan en esa facción, pero específicamente Iván es el que tiene el control de tanto del tráfico como de las organizaciones de sicarios que tienen en muchísimas partes de la ciudad y del país. Es determinante. Si llegara a caer Iván, sí sería un verdadero golpe a la facción de los Chapitos, no como lo que se ha anunciado con la caída de Ovidio y la caída de Joaquín que acaba de ocurrir recientemente. Sí, vamos hasta los sitios conocidos por publicar información relacionada con el crimen organizado. Cuentas de redes sociales también manejan esta información de que habría sido detenido Iván Archibaldo, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Estas cuentas que, bueno, no se sabe, no tienen una persona identificada pública, pero se sabe que son hasta los propios integrantes del crimen las que alimentan estas páginas o policías o ambos casos. Pero bueno, tanto voces nacionales, periodistas nacionales, locales y trascendidos en redes aseveran que se trataría de Iván Archibaldo Guzmán. Bueno, estamos atentos, José Ángel Arellanes, estamos atentos al seguimiento. Volvemos contigo en un momento. Sí. Bueno, es información no confirmada. Habrían detenido a Iván Archibaldo Guzmán, uno de los Chapitos, líder de los Chapitos, de esta facción del cártel de Sinaloa, y la respuesta ha sido la que hemos visto en pantalla. Concluimos este espacio, continúa en Mega Noticias con más actualización sobre lo que está pasando en estos momentos en Culiacán. Gracias, buenas tardes. A debate con Juan Carlos Zúñiga. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar, si las circunstancias así lo permiten, en toda su extensión, hasta donde se pueda, de Petróleos Mexicanos, una empresa que es fundamental para el futuro de varias décadas en este país.
una empresa fundamental para que no perdamos el grado de inversión, o bien para que lo perdamos, el grado de inversión. Una empresa fundamental en la economía mexicana, en la vida política, en la vida incluso social, diría yo. Petróleos Mexicanos, es necesario salvarla. ¿Cuáles son las vías para el salvamento a la empresa petrolera más endeudada del mundo? Lamentablemente en el camino, digo lamentablemente para el tratamiento del tema a fondo, que de todas maneras va a resultar insuficiente el tiempo, así lo tuviéramos completo, ha surgido una fuerte información que involucran disturbios relevantes en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. En Sinaloa específicamente se está hablando de una fuerte reacción, quema de automóviles, persecuciones, en fin, presumiblemente no está confirmado, aunque es muy probable que se trate de la aprehensión de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el primer hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el hijo más violento del cártel de Sinaloa, quien decía que era el capo de todos los capos allá en este momento en Sinaloa. Al parecer ha sido detenido, a decir por las reacciones tan intensas que está viviendo en estos momentos Culiacán. Y si eso ya se confirmara, tengo la instrucción, que cumplo con mucho gusto, de poder informarle a usted con analistas que en este momento están tratando de garantizar la presencia de este asunto. Por lo pronto, mire, las llamadas no dejan de producirse, pero si le parece bien, vamos a presentarle a usted a nuestros invitados para tratar el asunto de Petróleos Mexicanos. Por lo pronto, agradezco mucho la presencia de Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa. Muchas gracias, Ana Lilia, por estar con nosotros. Muchas gracias. Juan Buenotorio, muchas gracias. Juan Buenotorio, empresario, político, militante del Partido de Acción Nacional, exdirector de Pemex Refinación. Muchas gracias, Juan Bueno, por estar aquí con nosotros. Lo aprecio mucho porque sé que estás ahora retirado y dedicado a la vida empresarial, y que has has hecho una pausa en ese retiro empresarial para estar con nosotros en este programa. Muchas gracias. Con mucho gusto, Eduardo, y gusto en saludarlos a todos, muy amables. Gracias. Y a Gonzalo Monroy, muchas gracias, Gonzalo. Aprecio mucho que tengas la gentileza de tomarnos la llamada y estar aquí con nosotros en este programa. Ofrezco a ustedes tres una disculpa si eventualmente dejamos de tratar el tema de Pemex, para que todos nos informemos de lo que está sucediendo allá en Culiacán, que me parece una noticia muy relevante, muy espectacular. Muchas cosas se van a mover, muchas cosas se van a decir. Yo creo que hay varias personas preocupadas en el gobierno federal. Si esto se acaba de confirmar, el asunto va a arder en cuanto a sospechas se refiere. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el asunto de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos es una empresa fundamental para el país y para el futuro en el corto, mediano y largo alcance. Yo rápido quisiera preguntarles a ustedes para una respuesta igual de rápida. ¿Es necesario salvar a Pemex? ¿Es posible hacerlo, Gonzalo? Sí es posible, pero el costo político, económico, social y, si me apuras, de gobernabilidad es donde está el verdadero problema. Ahí la ves tú. Ana Lilia, ¿dónde la ves tú? Es posible salvarlo, si queremos usar esa palabra, pero también implica un costo importante para la sociedad, como decía Gonzalo, político, pero también social, porque destinarle recurso a Pemex para mantenerlo, digamos, a flote, implica que los mexicanos renunciemos a servicios públicos, a servicios que además son transgeneracionales para nuestros niños, el reducir recursos para la infraestructura educativa, para la salud, para la ciencia. Entonces siempre hay un costo ahí importante. Bien. Juan, ¿tu punto de vista? Sí es posible que Pemex resurja a ser una empresa productiva del Estado, siempre que recuperen la reforma energética que este gobierno que hoy termina, o que está terminando, canceló. La oportunidad de hacer alianzas con el sector privado para que sea el capital privado el que entre en apoyo de las actividades productivas de Pemex,
pues puede resolver el problema sin necesidad de seguirle destinando recursos públicos, como ahora en este sexenio le metieron más de 2 billones de pesos a Pemex y la producción de crudo no ha subido, ha caído, y la producción de petrolíferos no ha subido, ha caído. Entonces hay que hacer una transformación hacia que la empresa realmente sea una empresa productiva del Estado, vinculada a capital privado, y con ello, en un mediano y largo plazo, podremos pensar que Pemex volverá a ser una empresa exitosa como en su tiempo lo fue. A ver, Gonzalo, hablas de costo político. Ana Lilia habla de un costo económico, finalmente, de distribución de los ingresos. ¿Tú crees que el gobierno que va a ingresar a dirigir este país está dispuesto, tú le ves madera para sacrificar ese costo político con tal de salvar a Pemex? Fíjate, yo creo, Eduardo, que no lo tiene, porque es demasiado la narrativa que se envuelve y que se ha construido. Aquí, en lugar de que sea una cebolla que le quitas las capas para llegar al fondo, aquí le hemos puesto todavía más capas. La idea, por ejemplo, que tuvo en su momento Andrés Manuel López Obrador de volver a hacer de Pemex la palanca del desarrollo. Hoy también gran parte de lo que se quiere hacer con el proyecto de Transísmico, que va a ser la estrella de los proyectos de infraestructura de Claudia Sheinbaum, también está anclada en buena parte de los proyectos energéticos de Pemex y de CFE. Yo te diría que es un problema, y sobre todo me atrevo a decir, de gobernabilidad. Estamos hablando de más de 125,000 trabajadores, ya más de 100,000 trabajadores sindicalizados. Obviamente, por su localización, cualquier tipo de decisión que se tome va a tener una consecuencia en estas localidades. Si bien ya prácticamente todo el país está pintado de guinda, no deja de ser un tema bastante preocupante, porque los petroleros no han sido, digamos que, bien tratados en esta administración que termina, y en los albores de la nueva administración tampoco se ve que tengan las mejores relaciones, no hay una relación de confianza o de apoyo, es simplemente en este momento una relación transaccional. Tú me das, yo te doy, tú haces como que me das, yo hago como que te doy. Mientras no sigamos en este tipo de cosas, y sobre todo, aquí voy a hacer mucho énfasis, hasta que no haya un modelo de negocio que le permita a Pemex empezar, si quiere enfilarse a la rentabilidad, absolutamente todas las medidas que pongamos, desde una toma parcial o total de la deuda de Pemex, limpiarle los libros de deudas, pues simplemente serán medidas insuficientes. Gracias. Ana Lilia, hablas tú de costo económico. El próximo gobierno ha renunciado voluntariamente a ejercer una reforma fiscal que le garantice mayores ingresos. O sea, ha dicho que no hay necesidad de una. Pero la carga, sobre todo la carga social, en un contexto de recorte presupuestal con el que tendrá que iniciar el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, permitiría pensar en que es muy poco probable que se destine más recursos a petróleos mexicanos. Simplemente no hay dinero que alcance. En ese sentido, ¿de dónde podría venir? ¿Tú crees que ese sería el elemento fundamental como para que Pemex doble las manos y garantice el regreso a la alternativa de que la iniciativa privada nacional y extranjera pueda cooperar con Pemex en su rescate? Me parece que es inevitable el que Pemex tenga que recurrir a la iniciativa privada. Yo creo que el quid es cómo. Y nos han dado señales de que la manera de hacerlo será vía contratistas, no vía proyectos de utilidad compartida o de distribución de riesgos entre la iniciativa privada y Pemex. Son esquemas que ya se probaron en el pasado y que no funcionaron, porque la lógica que nos han transmitido sigue siendo la misma de asumir la mayor cantidad de riesgos porque se cree que el gobierno sabe hacer mejor los negocios que la iniciativa privada, y se cree también que simplemente por hacer una asociación público-privada va a haber corrupción, ¿no? Eso es narrativa. Se sabe que no es verdad del todo. Si se hacen bien los contratos, si se establecen bien los términos, si hay buena rendición de cuentas, no tiene por qué haber corrupción. Sin embargo, sí creo que es un estirar y aflojar con la narrativa
en relación a qué quiere este gobierno en su relación con la iniciativa privada, y en eso perdemos tiempo y perdemos también la oportunidad de aprender del pasado. El ajuste fiscal que se necesita para llegar al 3.5% que ha manifestado Rogelio Ramírez de la O, requerirá un ajuste muy importante en el gasto corriente, que además pasará por el recorte a la inversión, que en Pemex ha sido un subir y bajar durante este sexenio. Así como le pueden inyectar muchísimo dinero en 2021-22, de pronto tienes un desplome en la inversión del mismo Pemex. Entonces, esa volatilidad pues se va a ver reflejada en el recorte y en una gobernanza pues que no se define claramente qué es lo que quiere. Juan, es muy complejo el dilema porque no quieres aumentar impuestos, no quieres tener más ingresos. Además, una economía que crece a menos de 1.5%, que puede crecer en el mejor de los casos 1.2% el año entrante, pues va a generar menos ingreso fiscal. Y hay que dedicarle dinero a todos lados, a refinación, a nuevas inversiones, a pozos, a investigación. En todos lados tienes que meterle dinero, no hay dinero que alcance. Tú dices, ¿ese será lo suficiente como para llamar a la iniciativa privada y retomar, aunque no lo quieran reconocer públicamente, el plan que se hizo antes y que ellos desecharon al principio de la presente administración? Pues es que mira, por lo que hemos dicho aquí, lo que han dicho los dos compañeros aquí, el gobierno no tiene dinero, y eso lo planteamos desde el 2013. A mí me tocó ser parte de la reforma que se hizo a todo el sector energético en el Congreso, y ahí lo planteábamos. El Estado mexicano no tiene los recursos suficientes para detonar las inversiones que se requieren para soportar la demanda de energía que el país requiere para su desarrollo. Y ya lo estamos viendo. En la Comisión Federal de Electricidad no han podido con las inversiones para garantizar una reserva estable de generación de energía. Andamos en el 6% cuando andábamos en el 20% hace unos años. Entonces ya empezaron los apagones. Y lo planteábamos eso en el año 2013. Por eso se hizo la reforma, porque había dos elementos importantes. El Estado mexicano no contaba ni contaría en el futuro, como lo estamos viendo, con los recursos suficientes para las inversiones que se requieren. Y además, tampoco contaban sus empresas con la capacidad de ejecución de los proyectos que tendrían que llevarse a cabo rentablemente para que las empresas salieran adelante. Entonces, lo que planteamos es que Pemex y CFE sigan con sus actividades, que se fortalezcan en lo que están haciendo hasta hoy, y que la nueva inversión que venga en el sector pues sea de la inversión privada. No quisieron, se empecinaron en que CFE y Pemex hicieran las inversiones. Pues ya vimos que no pudieron, que la producción de crudo no creció y que la producción de petrolíferos decreció. ¿Por qué? Dinero le metieron. ¿Qué faltó? Capacidad de ejecución. Y en esa capacidad de ejecución implica hacer rentables a las empresas, desde luego tener acuerdos con el sindicato, tener acuerdos de productividad con el personal, muchas cosas que se plantearon en aquella reforma y que quedaron escritas en leyes y en la reforma constitucional, pero que lamentablemente no se hicieron. Ahora, a mí yo tengo una preocupación porque el nuevo director de Petróleos Mexicanos, el señor Víctor Rodríguez, él, cuando hicimos la reforma energética, hizo hasta un libro objetándola, diciéndole que no era adecuada. Pero la realidad es que pues, no se hizo, no se llevó a cabo la reforma energética, y por lo tanto, pues ahí tenemos a Pemex y a CFE con muy poca producción, cero productividad, y padeciéndola, y hacia el futuro pues no se ve más. Yo pienso sinceramente que no le queda otra al próximo gobierno que retomar aquella reforma, que le haga sus correcciones, que le hagan sus ajustes. Sin duda los tiempos han cambiado
Han pasado 10 años de esa reforma y 6 años en este gobierno, donde se cancelaron muchas posibilidades, se cancelaron contratos, se cancelaron inversiones en eólicas y todo eso. La realidad, yo creo que sí tiene salida el sector energético de México si retomamos aquella reforma con los puntos y comas que haya que corregirles, ¿verdad? No sé, no estoy seguro que este próximo gobierno tenga el tamaño para decir que, bueno, ahora ya vamos a empezar de donde nosotros habíamos repugnado la alternativa. Gonzalo, el próximo director general de Pemex ha dicho, déjenme el dinero, trátenme como una empresa petrolera y déjenme que el dinero que yo genero lo gasto en la empresa. Y pues el gobierno va a decir, perdóname, pero qué pena, fíjate que tengo aquí unas ventanillas que tengo que saturar de dinero y tú me vas a tener que seguir dando lana porque aquí es un compromiso social y tú eres una empresa que me va a ayudar a salir del... O sea, parece ser que hay elementos de contradicción que impedirían la idea del próximo director general de Pemex de que déjenme trabajar y no me estén quitando dinero, ¿no? Lo llegó a decir incluso en este programa, en otro momento, en el 2019, lo invitamos a este programa y dijo, no, déjenme, que la dejen trabajar como empresa, que no le estén quitando dinero. A ver si ahora el próximo gobierno si el secretario de Hacienda le va a decir, sí, cómo no, claro que sí. Sí, es dinero fundamental para el presupuesto y los programas sociales, Gonzalo. Fíjate, ahorita lo que decía Juan tiene muchísima razón y voy a profundizar en esta parte. Como muy bien acabas de apuntar, Víctor Rodríguez Padilla, prácticamente su tesis de los últimos 32 años es que Petróleos Mexicanos está mal porque le quitan dinero, porque ha sido toda esta parte. Y es triste y lamentable de que se va a encontrar que en este sexenio Petróleos Mexicanos es cuando menos ha pagado impuestos en prácticamente todo lo que va de los últimos 40 años. Este va a ser el sexenio donde ya tan solo en lo que vamos de este año, apenas el día de ayer se le va a condonar los impuestos de mayo, junio y julio del DUC, que es el corazón de su régimen fiscal. Estamos hablando de que Pemex no le paga a los contratistas, 21,000 millones de dólares, no logra hacer ningún avance significativo de su deuda, 100,000 millones de dólares, y ahora ya ni siquiera paga impuestos. Víctor Rodríguez Padilla se va a encontrar con que todo el mundo que ve construido en su cabeza de Pemex, pues prácticamente se desintegra cuando Pemex paga de forma efectiva la mitad, al menos en tasa fiscal, de lo que paga una empresa como Eni, que está desarrollando proyectos en México. Paga la mitad. Ya no hay más forma de seguirle aventando dinero a través de transferencias extraordinarias, de bajarle la tasa del DUC, ni de tampoco perdonarle los impuestos. Y ese punto me voy a detener un poquito, Eduardo, nada más para explicarle a la gente que literalmente Pemex se está quedando con la renta petrolera. Las reservas, el hidrocarburo en el subsuelo no es de Petróleos Mexicanos. A partir del artículo 27 constitucional, desde 1857, los hidrocarburos en el subsuelo son de la nación mexicana. Sí, claro. Son tuyos, míos, de los mexicanos que estuvieron antes de nosotros y de los que vienen. No es de Petróleos Mexicanos. Y en el momento que Pemex no paga impuestos, se está quedando, literalmente está privatizando la riqueza petrolera de la nación. Bien, permítame hacer una pausa. Nada tiene que ver con lo que está sucediendo en Culiacán, Sinaloa. Sigue sin confirmarse la noticia de que fue detenido Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el primer hijo del Chapo, hijo de María Alejandrina Salazar, la cabeza fundamental de ese cártel de Sinaloa. Y me decía uno de nuestros invitados, el más violento de los hermanos y de los hijos del Chapo, y hermanos también de los hijos del Chapo, el más aguerrido, el más sangriento de ellos habría sido presumiblemente detenido. Por las reacciones en Culiacán parece ser que así son las cosas, sí, pero eso no tiene que ver. Vamos a una pausa y regresamos con este tema que bien estamos llevando hasta el momento.
Bien, pues ese es un asunto que bien planteas. Se ha privatizado la riqueza que es de toda la nación y se habla, Ana Lilia, se habla de que el gobierno, claro, es un trascendido no confirmado, de que el próximo gobierno estaría en la posibilidad o estaría estudiando la alternativa de aportar los vencimientos de deuda financiera que tiene que enfrentar la petrolera, al menos en el 2025, parte de 2026, o 2025 tan solo, pero meterle dinero a la deuda para estar un poco más quietos, más tranquila, que la lleve más tranquila. ¿Esto ayuda o simplemente son medidas que pueden ser consideradas como medidas desesperadas? Desde mi punto de vista, es una medida muy riesgosa. Se parte del supuesto de que la calificación de la deuda o el grado de inversión del soberano, o sea, el que tiene el gobierno sin Pemex, le puede ayudar a Pemex a darle este respiro. Pero desde mi punto de vista, si el modelo de negocios no cambia, si no hay un respaldo operativo detrás y una clara reestructuración operativa con el sindicato, un proyecto de inversión estable y visible, entonces mi apreciación es que la calificación de deuda de Pemex va a contaminar el soberano y vamos a perder credibilidad como país, porque la capacidad que tiene Pemex en este momento de salir a dar utilidades y a contribuir de nuevo con renta al Estado es muy difícil de lograr. Actualmente Pemex ya no contribuye con renta. Estamos todos manteniendo a Pemex. Entonces, el mantener el esquema de negocios que ya Claudia Sheinbaum lo ha reiterado, en que la soberanía de los combustibles permanecerá, esto quiere decir pues que tendremos que seguir subsidiando a Pemex. Entonces, aunque hoy le quites deuda, va a volver a multiplicar su propia deuda y habrá que tener este nuevo dilema en un año, otra vez. No es sostenible. A ver, déjame preguntarle a Juan. Bueno, Juan, ¿ayuda o no ayuda? Ese es un lado. Después, se ha hecho énfasis en que Pemex ha perdido muchísimo dinero jugándole a la carta de la refinación en esta administración, que no ha dado resultado. ¿Tú lo estimas acertado esa óptica? No, yo creo que no ayuda que el gobierno siga metiendo dinero de los recursos públicos que todos generamos para resolver el problema de una empresa que no tiene un plan de salida. O sea, ¿hasta cuándo se le va a seguir metiendo dinero? ¿A cuenta de qué? Si hay una empresa, como se dijo ahorita, privada, que mantuvo su contrato y está produciendo petróleo crudo y entregándole al gobierno renta petrolera, a diferencia de Pemex, que está produciendo y el gobierno le tiene que seguir metiendo dinero y ya no pagando lo que una empresa petrolera le paga a su país, que es el valor del petróleo. Es lo que siempre hemos discutido. Como decía Gonzalo, el petróleo no es de Pemex, el petróleo es de la nación. Claro. Y cualquier empresa que lo extraiga, pues tiene que pagarle a la nación la renta petrolera. Esa es una realidad. Ahora, lo que tiene que ver en la refinación, pues le apostaron a la refinación relativamente, porque las refinerías siguen sin estar productivas como debía de ser, porque el dinero de la refinación lo metieron a Dos Bocas. Básicamente, Dos Bocas no tiene financiamiento bancario ni financiamiento público, tiene aportación de capital, que es lo que se hizo. Por eso es que no hacen la cuenta del costo financiero de esa inversión, que finalmente ya se salió de proporciones. Si apenas era rentable invirtiendo $8,000 millones, ahora invirtiendo $25,000 millones, pues seguro ya no es rentable. Y de aquí a que arranque la refinería, pues no sabemos qué va a pasar. Pero por lo mismo descuidaron las otras refinerías. Y la realidad es que habiéndole
invertido a Salamanca con una coquizadora y mejorar su estructura mecánica de la refinería, esa, y echando a andar nuevamente a producir aceites, esa refinería sería muy productiva. Lo mismo que Tula. Tula necesita deshacerse de su combustóleo con una coquizadora. Tula no tiene salida para el 45% del combustóleo que produce. Necesita tener salida y por lo tanto necesita una coquizadora y tiene espacio para hacerlo. Lo mismo sucede con la refinería de Salina Cruz. Esa es una refinería que para mi gusto, ahí se debió haber hecho la inversión importante, porque tienes los precios del Golfo, del Pacífico, que son más caros que los del Golfo de México, y tienes el mercado de California y todo para vender producto hacia allá, y hay terreno suficiente. Está una refinería muy productiva a su configuración, produce 350,000 barriles diarios. Si se hubiera duplicado esa capacidad en ese lugar, estaríamos resolviendo un problema muy importante, y además ahí con 2 coquizadoras nuevas. Para mí la inversión de Dos Bocas pues no fue lo más adecuado por cómo se hizo y en donde se hizo, empezando porque le metieron más de $2,000 millones al relleno del terreno para que pudiera ponerse la refinería ahí, porque se inunda. Pero bueno, esa ya es historia. Hoy hay que ver que echen a andar esa refinería, que terminen de la fabricación, la configuración mecánica de la catalítica, que esa la van a terminar a finales de diciembre, y luego la planta de alquilación, que también se requiere para hacer las gasolinas, pues también esa la van a terminar por ahí de mediados del 25, y entonces ahí va a estar produciendo ya bien esa refinería. Mientras no tenga esas 2 plantas, va a estar sacando otro 40% de combustóleo, y eso implica estar perdiendo como $1,5 millones diarios, porque el combustóleo vale $10 menos que el crudo ese pesado que están metiendo ahí. Entonces, pues tienen que hacer muchas cosas para resolver estos problemas. Están identificados los problemas. Se requiere voluntad política y en el caso de refinación, sí, poner dinero exactamente en donde hace falta para darle mantenimiento a las refinerías porque están muy abandonadas, pero para hacer inversiones en donde las refinerías se vuelvan más rentables. Y ahí también puede haber capital privado que entre en sociedad con Pemex a recomponer la productividad de esas refinerías. Oye, ya cuando tenga todo de Dos Bocas va a decir, ¿y por dónde sacamos la gasolina? No, pues según sé yo, no hay manera de sacarlo. Sí. Si la quieren sacar por barco a Tuxpan, pues no hay manera de llevarlo al altiplano, porque los ductos de Tuxpan al altiplano ya están saturados. A mí me tocó echarles acelerador de flujo para que tuvieran mayor capacidad y no hay nuevos. Por lo tanto, no hay manera de meter esa gasolina aquí, y esa gasolina mandarla al sureste, pues tampoco es necesario, porque Minatitlán abastece muy bien los 100,000 barriles diarios que se requieren en todo el sur-sureste del país. Entiendo, en un sexenio de muchas ocurrencias, entiendo que Dos Bocas pudo haberse evitado, pudimos haber fortalecido, Gonzalo, el Sistema Nacional de Refinación, hubiéramos hecho un mejor trabajo. Sin Dos Bocas, con los recursos que invertimos en Dos Bocas, hubiéramos podido resolver muchas de las cosas que le duelen actualmente a Petróleos Mexicanos. ¿Es así? Es totalmente cierto. Y fíjate, yo te diría, y vamos a empezar a desmenuzar, porque ahorita ya lo que reconocen, esta cifra de los $16,000 millones es lo que reconocen actas del Consejo de Administración de Pemex en noviembre de 2023. Falta todavía lo de 2024 y el Congreso de la Unión les presupuestó $10,000 millones. Todavía ahorita no te podemos decir cuánto de esos $10,000 millones se ha ejercido ya de forma real y tangible. Es muy raro lo que está pasando en esos momentos, porque también es extraño que la vida te ofrezca un contrafactual. Y uno de esos se llama Deer Park. Deer Park salió excelentemente bien, es un excelente negocio, probablemente lo mejor que hizo toda la administración en materia energética. Y eso, toda la refinería con la deuda, con los inventarios, más lo que se le pagó a Shell, fueron $2,200 millones. Ya con eso le podemos ir quitando unos 20,000 que nos sobran. Si le metemos $15,000 millones al Sistema Nacional de Refinación,
lo levantamos de una manera que ahora sí cumpla con la norma de calidad de combustibles, que ahora sí sirvan las hidrodesulfuradoras, y los ponemos a trabajar por arriba de manera sostenida de un 80%. Nos sobran poco más de 6,000 millones de dólares que los podríamos meter a todo lo que no se le metió a exploración. Y eso es importante por los retos que va a toparse Víctor Rodríguez Padilla mañana mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? La mitad de las reservas probables, la 2P, están justamente en recursos no convencionales, de lutitas, o que son susceptibles de ser de lutitas. Y dentro de las iniciativas que se presentaron el 5 de febrero, estas iniciativas que cambian y reconfiguran este país, está una reforma a la Ley General de Aguas, la cual prohibiría de manera constitucional y también regulatoria justamente esta del fracking. Esto, para darle un entendimiento más sencillo a la gente, estaría condenando a Pemex con muy, pero muy alta probabilidad a llegar a 1 millón de barriles en el 2030. ¿Qué significa esto? Con la entrada en operación de Dos Bocas y las 6 refinerías que ya tenemos, en algún momento del 2027-2028 se van a cruzar las líneas. Vamos a tener más apetito o vamos a tener que mandarle más petróleo a las refinerías, si es que continuamos con esta cosa de la soberanía energética, que no es otra cosa que la sustitución de importaciones de gasolina y diésel, y empezaríamos a importar petróleo para mandarlo a nuestras refinerías. Yo te puedo ir adelantando, Eduardo, que lo más probable es que muy discretamente, muy calladitos, le van a bajar la carga a refinerías como Madero y Minatitlán para seguir exportando, porque de no hacerlo, de mantener esta obsesión por la refinación, pues vamos a terminar con un problema incluso que deriva hasta de problema de balanza de pagos. Y entonces ahí sí te diría que estamos en un mundo donde absolutamente cualquier escenario es posible. O sea, Ana Lilia, la estrategia, si es que hubo alguna, la estrategia en el sector petrolero no funcionó. No funcionó porque si se buscaba seguridad energética, claramente no la tenemos. Y si se buscaba la palanca de desarrollo, pues tampoco lo tenemos. Tenemos un Pemex muy, muy complejo y además con una politización innecesaria. Me parece que se debería de trabajar también en esa lógica de desvincular a Pemex tanto de la política para resolver sus problemas sin complejizarlos en la esfera pública. Se necesita cambiar ese modelo de negocios, se necesita hacer un plan real de sostenibilidad que también plantee pues una disminución en el consumo de petrolíferos para poder también liberar al sector transporte de pues algunas restricciones que tiene actualmente, ¿no? Por ejemplo, no tenemos un suministro completo de combustibles ultrabajos en azufre. Tenemos restricciones en el sector de comercialización de transporte de carga. Tenemos una gran preocupación del transporte marítimo porque se necesitan nuevos combustibles más amigables con el medio ambiente y no hay manera de que Pemex pueda suministrar esos combustibles. El transporte marítimo está logrando a nivel mundial equiparar, por ejemplo, los costos de los biocombustibles para poder hacer una transición de las máquinas, ¿no? Y esto implicará que los puertos tengan suministro de los combustibles nuevos que se requieran para poder lograr pues un transporte marítimo competitivo que está además vinculado con la visión que se quiere de atraer inversión a México. Entonces, si no tenemos una conexión de la estrategia de movilidad nacional que incluya el transporte de carga, los puertos, a toda la red de suministro de combustibles al menudeo, no vamos a lograr pues ser atractivos como país, básicamente.
Bien, tenemos 5 minutos por terminar el programa, por fortuna, y agradezco a las autoridades que decidieron que el curso del programa no se interrumpiera por el asunto en Culiacán, Sinaloa, que ya por supuesto trataremos aquí de inmediato tan pronto termine el programa. Y yo les quisiera pedir a manera de minuto y medio, si es posible, Juan, que me dijeras cuál puede ser la idea y qué sucede si lo que aquí se ha expresado sobre lo viable para rescatar a Pemex no se da, qué suerte le das a Petróleos Mexicanos. Y no se trata de ser catastrofista, sino realista. O sea, ¿qué podemos esperar de Pemex si los cambios no se dan en los planteamientos que ustedes han perfilado? Pues mira, yo pienso que el nuevo gobierno tendrá que retomar las ideas del pasado para poder sacar a Pemex y al sector energético del país adelante. Y las tienen que retomar porque no hay de otra. Ya la experiencia que han vivido estos 6 años confirma lo que se previó en el año 2013 y 2014. Por lo tanto, apartarse un poquito del tema ideológico y realmente recuperar nuestra soberanía energética, porque hoy dependemos del gas de los Estados Unidos. Y cuando hubo una helada y no hubo gas en México, pues no éramos soberanos, teniendo grandes yacimientos de gas en nuestro país, como es el caso de la cuenca de Tampico a Misantla, donde hay gas y hay muchísimo crudo. Ahí lo voy a decir, ahí es un elemento bien importante porque hay mucha inversión realizada ahí, hay muchos ductos establecidos ya, hay pozos perforados y hay que invertir un poquito más y con poca inversión en toda esa cuenca de Tampico, pasando por la parte de gas de Chicontepec hasta Misantla. Ahí tenemos grandes yacimientos de gas y de petróleo en donde hay con poca inversión podemos recuperar mucha capacidad de producción de crudo y así beneficiamos aquí a mi estado de Veracruz, que es parte importante para nosotros. Entonces, yo creo que Pemex sí tiene salida, sí tiene manera de salir adelante y sobre todo el Estado mexicano, que es el responsable de proveernos de energía, tendrá la capacidad de dirigir estas acciones, sean públicas o sean privadas, para garantizar el suministro de energía a las empresas, a los hogares y a los municipios y a todo el mundo que requieren de energía para podernos desarrollar. Si no se hacen estas inversiones, no vendrá el nearshoring, no habrá inversión que genere empleo y bienestar para el país. Gonzalo. Lo tiene que hacer el gobierno, sí o sí. Gonzalo, gracias, Juan. Pues mira, yo te diré que ahorita te van a encontrarse con la realidad que es muy diferente al discurso o las ideas que venían trayendo. Van a tener, sobre todo, y fíjate dónde está la parte. Ahorita Pemex no está en una etapa de expansión o de crecimiento, se trata de manejar la declinación y de reducir costos. Y reducir costos también significa en algunos lugares dejar de desinvertir. 5 activos producen el 70% de la producción. Obviamente no es suficiente para todo lo que se está haciendo. Claro. Pues obviamente tendremos que hacer estos ajustes y esta optimización de los recursos claramente escasos. Bien, rápido, en 30 segundos, Ana Lilia, si fueras tan gentil. Pues yo creo que es una oportunidad actualmente el de repensar Pemex, pero sin destruir lo que sí funciona, ajustar lo que se hizo en el pasado y que le conviene a la empresa, dejar de pensar que la empresa puede perder dinero al infinito. Las pérdidas de Pemex se tienen que pagar, se pagan y se registran en el gasto no programable, que a veces no lo vemos porque siempre se habla del gasto público, pero hay un rubro que se llama gasto no programable, donde ahí se alojan las pérdidas de todas las empresas del Estado, y eso lo pagan nosotros y la generación que viene detrás de nosotros. Entonces debemos de crear la conciencia de la rentabilidad. Gonzalo, muchas gracias. Aprecio mucho que nos ayudes con tu excelente capacidad y conocimiento a atender estos temas. Gracias, Juan. Estimado Juan, muchas gracias. Gusto en verte de nuevo. No sé qué haces, pero estás igualito. No sé si te bañas con qué te bañas. Estás igualito que hace 20 años. Pero bueno, muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Aquí se vive bien en Córdoba. Se ve. Ahora que tienen gobernadora de lujo, vamos a ver si sigues igualito en 6 años. Ana Lilia, muchas gracias.
Ana Lilia, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Un placer haber compartido con ustedes los micrófonos. Usted siga bien informado. Hay mucho que hablar de lo que está sucediendo en el país y específicamente en Culiacán, Sinaloa. Sigan esas frecuencias. Gracias. Hola, buena tarde, aquí estoy a sus órdenes, dígame. A ver, ok.